Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Oiga, engaño. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy de una información comercial que nos están dando allá afuera que no es correcta, o por lo menos que aprovecha nuestro desconocimiento sobre ciertos temas. Fíjense, muchos de ustedes han oído en algún momento que el médico les ha dicho, o quizás les ha dicho, tienes el colesterol muy alto. O a lo mejor tiene su esposito o su esposa que tiene el colesterol muy alto. Y a usted le preocupa el hecho de que esté el colesterol alto, porque el colesterol alto significa que hay alto riesgo para ataques al corazón. Es cierto que eso es así. Ahora, ¿qué ocasiona una subida de colesterol alto? Vamos a hablar de eso y vamos a hablar un poquitito de los engaños que hay allá afuera, o sea, de la falta de información que tiene el público y de cómo algunos comerciantes aprovechan esa falta de información para mercadearnos sus productos. Por ejemplo, mire, le voy a enseñar aquí esto. Este aceite, que es uno de los aceites que más se vende acá, por lo menos en Puerto Rico y en muchos países, es aceite de maíz. Esta es una marca específica que es X, pero no viene al caso. El punto es que el aceite de maíz, como usted verá en mi libro El Poder del Metabolismo, el aceite de maíz es un aceite que no le ayuda a adelgazar. No le ayuda a adelgazar porque se ha descubierto que el aceite de maíz como tal afecta a la tiroides. Y al afectar la tiroides le reduce el metabolismo y cuando le reduce el metabolismo no le deja adelgazar. Por eso recomiendo mucho en el libro El Poder del Metabolismo que si una persona quiere adelgazar, quiere mejorar el metabolismo, pues va a utilizar para las ensaladas aceite de oliva y para freír va a usar aceites como decir canola, inclusive pudiera usar inclusive hasta aceite de coco, que aunque es una grasa saturada, no le engorda. Pero usar aceite de maíz o aceite vegetal no le va a ayudar a adelgazar porque tanto el aceite de maíz como el aceite vegetal afecta a la tiroides. Y cuando afecta a la tiroides le reduce el metabolismo y usted no va a poder adelgazar. Pero lo más interesante de esto es que fíjense que cuando mercadean este tipo de aceite, nos lo venden con la idea de que este aceite no contiene colesterol. Fíjese, ve que dice, ve, en inglés dice colesterol free. Libre de colesterol. Si usted está en México o está en Colombia o está en España, va a ver que le mercadean el aceite y le dicen aceite de maíz libre de colesterol. Mire, debe saber que el colesterol no existe en el reino vegetal. En el planeta Tierra no hay ninguna planta que crezca en la Tierra, ningún vegetal que contenga colesterol. El colesterol solamente existe en los humanos y en los animalitos. No existe ninguna planta vegetal en el planeta Tierra que contenga colesterol. Decir que un aceite no tiene colesterol es como decir que su carro no tiene patas de caballo. Es la misma cosa, es una cosa obvia, lógica. De hecho, las plantas no tienen colesterol, las plantas tienen clorofila. La clorofila, que es lo que hace que la planta sea verde, la utiliza la planta para poder extraer la energía del sol y crear sus carbohidratos y crear su energía interna. Ninguna planta contiene colesterol. Ahora, las personas que venden estos aceites, las firmas que venden estos aceites, hacen sus encuestas, son gente muy inteligente, saben que todos nosotros le tenemos terror al tema del colesterol, saben que la mayoría de nosotros no saben lo que es el colesterol, pero sí saben que el doctor le dice que es muy malo y entonces ¿qué hace? Que le ponen al aceite, no contiene colesterol. Obviamente no contiene colesterol porque ningún alimento que venga del reino vegetal contiene colesterol porque el colesterol simple y sencillamente no existe en el reino vegetal. No hay nada, por ejemplo, el aceite de coco, que a veces la gente no sabe y lo acusa de que tiene colesterol, pues el que acusa al aceite de coco de decir que tiene colesterol no sabe lo que es el aceite, no sabe lo que es un coco, o no ha leído su ciencia o su diccionario. El colesterol solamente existe en los humanos y en los animalitos. Por ejemplo, si usted se come una chuleta de cerdo, pues eso va a tener algo de colesterol. Si usted come un huevo, pues usted va a tener algo de colesterol, aunque hemos dicho anteriormente que el huevo lo que contiene es colesterol del bueno, porque existe colesterol bueno, que es el colesterol duro, que se llama HDL, que quiere decir High Density Lipoprotein, que no es otra cosa que una proteína de alta densidad, que inclusive ayuda a limpiar el cuerpo del malo. Y está el colesterol malo,
que es el que llaman low density lipoprotein, que básicamente es una proteína de baja densidad, que es un colesterol bien pegajoso, como si fuera un chicle, que es el que tapa las arterias y produce problemas. Y están dos tipos de colesterol, ¿no? Por muchos años no se sabía distinguir entre lo que era el colesterol bueno y el colesterol malo. Ya se sabe, por ejemplo, que el huevo contiene nada más que colesterol del bueno, no contiene del malo. Así que no hay ningún problema en comer huevo, como hemos hablado en otro episodio. Pero el punto aquí es que, regresando al tema del colesterol, si usted quiere bajar el colesterol, no lo va a lograr con aceites que no contengan colesterol, porque de todas maneras ningún aceite contiene colesterol. Están aquí capitalizando en el hecho de que la mayoría de las personas no saben que los aceites no contienen colesterol. Ahora, ¿cómo usted puede bajar el colesterol? Pues usted puede bajar el colesterol reduciendo lo que sube el colesterol. ¿Qué sube el colesterol? Pues lo que más sube el colesterol son los carbohidratos refinados. Sobre todo, carbohidratos refinados que usamos a menudo, como decir el pan, por ejemplo. Cuando usted toma pan de sándwich, pan o harina, como decir para galletitas, todo lo que sea harina, todo lo que tenga que ver con el trigo y demás, la pasta, todo eso le va a subir el colesterol. ¿Por qué le sube el colesterol? Porque cuando usted consume mucho carbohidrato, estos carbohidratos se convierten todos en glucosa. La glucosa, cuando llega al hígado, acá el cuerpo no tiene más remedio que buscar una forma de almacenarla, si no se va a usar. Y la forma de almacenarla es convertirla en triglicéridos. Y los triglicéridos son grasas que luego se convierten en esa grasa que a usted le molesta en la cintura y en las caderas. Y ahí está también esa grasa, cuando sube, también hace que el cuerpo se vea obligado a construir nuevas células. Y al construir nuevas células no tiene más remedio que hacer colesterol. Así que si usted quiere bajar el colesterol, lo único que tiene que hacer es hacer una dieta como la dieta 3x1 o 2x1 que se explica en el libro Poder del Metabolismo. Usted va a ver que su colesterol va a bajar. Y si no bajara totalmente al hacer la dieta, solamente significa que usted tiene un poquito de problemas con la tiroides. Pero eso también se puede resolver. ¿Y sabes qué? La verdad siempre triunfa.